Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York, después de darnos ese viajecito allá a Dajabón para ver cómo anda la situación política, económica y social de esa provincia que está en problemas por el asunto de la construcción del canal de Haití. Pero ahora vamos a llegar aquí al CEP y desde República Dominicana, desde la capital, vamos a recibir a Nicole Pichardo. Ella es licenciada en Negocios Internacionales, defensora del medio ambiente, tiene estudios y especialización con políticas de género, comunicación en políticas de género, miembro de la dirección política del partido Opción Democrática, pero ahora ella es candidata a diputada por la circunscripción número 4 del municipio Santo Domingo Oeste. La tenemos aquí en el estudio. Buenos días, bienvenida. Buen día, hola, gracias por la invitación, gracias por este ambiente tan bonito. Sí, no, estuvimos hablando fuera de cámara que Opción Democrática tiene sangre nueva, mucha gente joven y preparada sobre todo. Nosotros estamos trabajando activamente por llevar el relevo a la política, y relevo no necesariamente siempre implica relevo generacional, sino también relevo de ideas. La política dominicana ha atravesado, y República Dominicana como país, esa democracia ha pasado por un proceso de consolidación. Estamos en una transición democrática, o sea, del 96 hacia acá hemos tenido cierta estabilidad respecto a otros países del continente. Sin embargo, todavía nos falta un camino por recorrer en materia democrática, y eso pasa, y Opción Democrática defiende mucho eso, por mejorar la clase política. ¿Y qué significa mejorar la clase política? No necesariamente un juicio de valor o un juicio moral, por eso hablamos tanto de la buena política, sino una política y una clase política que rinda cuentas, donde la política tenga el centro las ideas, no el dinero, donde la política tenga en el centro la contraposición de poderes. Entonces, por eso es que yo aspiro al Congreso Nacional de la República Dominicana, porque hace mucho tiempo que estamos necesitando un real contrapeso del poder legislativo, que es el primer poder del Estado. Lo que viene pasando en los últimos años es que el partido de gobierno domina ambas cámaras legislativas, y eso es un grave error para la ciudadanía, es un grave problema para la ciudadanía, porque un Congreso que está llamado a legalizar, a fiscalizar y a representar, rara vez lo va a hacer cuando tiene que fiscalizar el Poder Ejecutivo si ese partido es su partido. Entonces, esa dinámica que ha venido aconteciendo en los últimos años es algo que tenemos que cambiar. De hecho, en el 2020 hicimos un relevo de gobierno, que teníamos 20 años con el PLD, pero entonces abocamos todos los votos del legislativo y del municipal al mismo partido. Entonces, esto es un llamado también a los votantes dominicanos, porque antes de yo ser ciudadana, antes de ser política, soy ciudadana. Tenemos que fragmentar el voto. De hecho, esas elecciones son las elecciones más democráticas de la historia de la República Dominicana, ¿sabían? Porque es la primera vez donde la figura de arrastre no existe, fue eliminada. Entonces, usted puede votar si usted vive en República Dominicana, puede votar por un regidor de un partido, por un alcalde o una alcaldesa de otro partido, por un síndico, por una diputada o diputado de otro partido, y el ejecutivo, el presidente, por otro partido. O sea que el presidente no arrastra a todos nada los demás. Arrastra nada, exacto. Nada arrastra nada. Bueno, lo que usted acaba de plantear es algo que está sobre el tapete a nivel mundial. Claro. Y es lo que estamos hablando, la calidad de la democracia. Claro. ¿Funciona o no funciona? Y nosotros vemos que los grandes milagros económicos de últimamente son Rusia y China, que son partidos no democráticos. Entonces vemos Latinoamérica, que es donde más países democráticos hay después de Europa. Y Latinoamérica es el país que menos crece y de mayor injusticia a la hora de las oportunidades de la clase. O sea, no existe una contradicción en el hecho de que buscar un modelo que porque haya funcionado en Europa necesariamente va a funcionar, porque no ha funcionado en Latinoamérica, en ningún país latinoamericano. Ese modelo europeo de las dos cámaras, de la contradicción entre los diferentes poderes, no ha funcionado en Latinoamérica, y Latinoamérica va camino a convertirse en el África del siglo XXI. África crece a 6%, Latinoamérica crece a 0.1%. Bueno, yo creo que no son ideas contradictorias. De hecho, una de las cosas que pasa con la definición de la democracia es ¿qué es democracia? Democracia es ir a votar cada 4 años. No, democracia también significa instituciones sólidas, una clase política igual que asuma con seriedad su rol de representante, de persona de Estado. Entonces, más que el tema de si es democracia o no es democracia, yo creo que nosotros nos vemos ante una emboscada cultural de cambiar ese rol
de ser una persona de Estado. Y lo digo porque sí hay países latinoamericanos donde ese contrapeso legislativo ha funcionado. Por ejemplo, vemos a Colombia. Señores, hace 20 años nadie iba a Colombia. Y ahora es uno de los principales destinos turísticos del continente. Y eso pasa porque tuvo una clase política, por ejemplo, el alcalde de Bogotá, el alcalde de Medellín, que asumieron. Y eso fue todo bajo una lógica democrática. Ahora, instituciones débiles y clientelares, políticas públicas y partidos clientelares no logran una democracia sólida. Y eso es lo que está pasando en República Dominicana. Por eso es que nosotros en Opción Democrática tenemos el gran reto de llevar una buena política que no es clientelar. Porque, por ejemplo, en mi municipio, en Santo Domingo Oeste, la mitad de la población se abstiene de votar. ¿Por qué? Porque siente que las opciones que hay no les representan, porque el colegio electoral donde le toca, porque está desorganizado. Eso es un llamado de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral se ocupa de organizar los colegios electorales muy bien en el Distrito Nacional. Fuera del Distrito Nacional no hay una lógica de organización de los colegios electorales. Entonces tú tienes personas, por ejemplo en mi casa, somos 5 y los 4 votamos en diferentes lugares. Eso no debería ser. Exacto. Entonces eso hace que la gente se abstenga. Entonces hay un juego democrático que no está pasando. Y esos afectos que usted dice que se han perdido con respecto a la democracia, son afectos que tenemos que recuperar. Porque igual que un modelo europeo puede que no funcione en Latinoamérica, un modelo chino y ruso tampoco. O sea, yo pasé un verano en Corea del Sur estudiando y yo volví extasiada de todo lo que podemos hacer en República Dominicana, pero hay un tema cultural que puede más que todo, que hasta que el dominicano no nos demos cuenta que tenemos que mejorar como colectivo, como cultura, tenemos que votar mejor, tenemos que entender que votar es poder, y renunciar a ese poder lo que hace que perpetúa todas las malestares que hoy tenemos como país. Todos los grandes cambios que se han dado en la República Dominicana han venido de fuera, desde Juan Pablo Duarte hasta el día de hoy. Y los momentos de desarrollo económico de la República Dominicana han sido los momentos de dictadura. O sea, la clase media de la República Dominicana dejó de crecer desde que Balaguer se lo en el poder en los 12 años. Desgraciadamente, por es cierto. Entonces, esa es la historia de la República Dominicana. Segundo, el escapismo. O sea, el 72% de los dominicanos ellos ven que su futuro no está en la República Dominicana, sino largarse del país. Y la juventud tampoco. La juventud, tú le preguntas a la juventud, y eso es una de las cosas que más me ocupa y me preocupa. Tú le preguntas a la juventud dominicana y la mayoría, por casi abrumadora, te dice, no me veo viviendo aquí. Y lo peor es, porque migrar, todos hemos migrado en la historia de la humanidad, moverse es natural, es un derecho, es normal, pero migrar porque tú no tienes condiciones básicas de vida, no debería ser. O sea, las personas jóvenes que yo conozco que quieren migrar, no es porque quieren estudiar ingeniería aeroespacial, que en República Dominicana no lo pueden hacer, y en realidad sí, en INTEC, mi alma mater, pueden estudiar. Pero migran porque quieren caminar tranquilos en las calles. O sea, migran porque quieren tener aceras. Migran porque quieren tener, por ejemplo, transporte público de calidad. Migran porque quieren tener seguridad jurídica. Migran porque quieren tener derechos. Migran porque quieren emprender. Entonces, esas razones no deberían ser nunca una razón por la cual la gente quiere dejar un país. ¿Y cuáles son las propuestas que llevaría Nicole al Congreso de la República Dominicana para tratar de cambiar esa realidad? Claro, mira, una de las cosas que pasa en la República Dominicana es que tenemos muchas madres jóvenes, porque tenemos la tasa de embarazo adolescente más alta per cápita del continente. O sea, el rostro de la República Dominicana es una madre joven soltera. Y eso se traduce a un problema económico. ¿Por qué? Porque la mitad de la población está rezagada, optando por trabajos informales para poder cubrir y vivir el día a día. Entonces, en República Dominicana existen estructuras de cuidado. O sea, tenemos unos centros que se llaman CAIPI, no sé si lo han escuchado, claro que sí. Son los centros de atención integral a la primera infancia, son guarderías infantiles donde madres y padres también, porque los padres cuidan, en situaciones de vulnerabilidad pueden dejar a sus hijos con la certeza de que serán bien cuidados, bien alimentados y bien queridos y protegidos. ¿Qué pasa? Los CAIPI existen, ¿verdad? Y existen los CONAPE, que son los Consejos Nacionales para la Persona de Envejeciente. Existen estas dos estructuras y otras más, pero funcionan como archipiélagos. Nicole Pichardo va al Congreso a depositar el primer proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, donde se homologizan los cuidados, se colocan en el centro como un derecho, porque hasta que no se categorice como un derecho, no se va a tomar con la seriedad que amerita. Y este sistema lo que hará es crear oportunidades para que la persona cuidadora pueda pasar a ser empleados formales por cuidar y puedan ser capacitados para ello y capacitadas, pero también para que la persona que no puedan costear con su dinero por sus bajos ingresos un cuidador para su familia, lo puedan ser subsidiado por el gobierno. Y esto es muy importante porque
la gente dirá, a veces me dicen, no, pero es que imagínate, el que tiene su mamá y su papá tiene que buscar a quien lo cuide. El problema es que cuando hay desigualdad social y económica, como República Dominicana, el cuidado recae usualmente sobre la identidad femenina, sobre la mujer. ¿Y qué hace la mujer? La hija, por ejemplo, yo tengo que cuidar de mis padres, un ejemplo. Yo dejo mi trabajo formal porque yo tengo que cuidar. ¿Y eso qué hace? Crea un problema económico a la larga, porque la mitad de la población se está viendo relegada al ámbito privado y a un trabajo informal. Contrario a que si yo me puedo capacitar para cuidar, incluso mis padres pueden fallecer y yo puedo empezar a seguir cuidando y ser empleada del Estado, estar en la TCS, cotizar un seguro. Entonces, esa formalización del cuidado es necesaria para que la República Dominicana avance económicamente y podamos subsanar muchísimas de las desigualdades. Otra razón por la que a mí me interesa muchísimo que ocupemos una curul y que hagamos este bloque de esperanza, de Opción Democrática en el Congreso, es por el contrapeso, señores. O sea, no es verdad que yo no voy a satanizar todos los préstamos, los países crecen tomando préstamos, pero no es posible que una clase política que no sea capaz de fiscalizar su ejecución. Y eso pasa por tener un bloque fiscalizador en el Congreso. De hecho, en el Congreso los mecanismos para fiscalizar son muy pocos todavía, porque no ha habido voluntad política para fiscalizar. Entonces, Opción Democrática y Nicole Pichardo quieren en el Congreso hacer un real contrapeso a favor de la ciudadanía. Tuvimos un problema con las vacunas. Nosotros fuimos uno de los países que vacunó más rápido a su población y eso es algo loable y celebrable. Pero ¿qué pasa? En el camino millones de vacunas se echaron a perder. Se echaron a perder. Entonces esa fiscalización no ocurrió y algo que tiene que pasar. O sea, una de las discusiones fuertes que hay es la buena gobernanza versus la gobernabilidad. Claro. Entonces, y luego en el caso particularmente de la República Dominicana. La República Dominicana no tiene problemas económicos. Tiene problemas de distribución de sus ingresos. Claro. Y yo estoy mirando las cifras del ingreso per cápita de la República Dominicana y es alrededor de $10,000 por persona. Estamos hablando de $50,000 por familia. Estamos hablando de 229,000 pesos mensuales por familia. Es el ingreso per cápita por familia en la República Dominicana. Y lo voy a repetir la cifra. 229,000 pesos mensuales por familia. Eso es el ingreso. ¿Qué porcentaje de los dominicanos, de la familia dominicana, recibe 229,000 pesos mensuales? Alrededor del 1 o 2%. ¿Cómo de Opción Democrática va a cambiar eso de que no solamente que la economía crezca, que es la que más creció en Latinoamérica, claro, una de las más del mundo, pero que ese desarrollo llegue? Exacto, o sea, claro. Primero, ¿cómo identificar los impedimentos para que haya un desarrollo democrático? Primero, y luego, ¿qué tipo de cambios o leyes desde el Congreso propone Opción Democrática para que eso cambie? Opción Democrática lleva una candidatura presidencial, es Virginia Antares Rodríguez, que tuvo la oportunidad de pasar por aquí también. Sí. Y nosotros abogamos por un gobierno progresista donde se le dé valor a lo público. Cuando se invierte todos los meses, cuando se gasta 229,000 pesos mensuales, es porque tú tienes que pagar educación privada, transporte público, transporte privado, porque el transporte público es ineficiente, porque tú tienes inseguridad ciudadana. Entonces, todo eso se traduce en un gobierno que ponga el valor a lo público. Y es algo que nosotros hemos estado viviendo en Latinoamérica, que es el neoliberalismo. O sea, nosotros hemos pasado a una privatización de muchísimos de los servicios que son básicos, son públicos, y son bienes elásticos que no deberían ser privatizados. Entonces, desde el gobierno, desde las propuestas de Virginia Antares Rodríguez, tenemos las 3S, que es desarrollo sostenible también. Entonces, ¿qué hace eso en confabulación con el Congreso? El Congreso tiene, por ejemplo, una ley de residuos sólidos. Esa ley hace que se le cobre un impuesto a las empresas por el concepto de manejo de residuos sólidos. Ese impuesto, por ejemplo, ya se empezó a cobrar, pero el manejo de residuos sólidos es el mismo. No se ha reformado el sistema y le están quitando el dinero a la empresa para eso. Pero a los yates le están quitando los impuestos. No, los impuestos ya se aprobó. Comprar un papel de baño, tú pagas impuestos comprando papel de baño y los yates millonarios no pagan ni un peso. Entonces, por eso que me encanta esa comparación, porque ahí tú puedes ver qué es lo que importa de ocupar una silla en un espacio de toma de decisión. ¿Con qué ideología yo estoy ocupando esa silla? ¿Con qué visión de país? ¿Con una visión de perpetuar la desigualdad que hay, privatizadora, o con una visión de progreso para toda la persona? O sea, mi alma mater, por ejemplo, INTEC, ha hecho múltiples investigaciones sobre cómo el crecimiento sostenido de la República Dominicana económico no se ha traducido en un desarrollo para la población dominicana, porque lo que ha hecho es acumular riquezas a un grupo muy específico de personas. Entonces, hasta que nosotros no dignifiquemos la educación pública,
que es una ley, la de 1997, por ejemplo, que tiene que reformarse. O sea, el sistema educativo de la República Dominicana es obsoleto, no enseña para las habilidades que se necesitan hoy en el mercado laboral y está muy, muy, muy flojo, a pesar del 4%. A pesar del 4% de educación. Otra cosa que tenemos que hacer desde el Congreso es todos los años en el Congreso, y esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa, porque aquí hay diputados de ultramar, por lo cual ustedes pueden votar. Opción Democrática presenta a Carolina y a Ángel Bogar. Carolina Beltré, son Estuvo dos aquí, candidatos. Carolina. Pero esto es un desfile de Opción Democrática. Es Estuvo importante aquí. que la ciudadanía dominicana en Nueva York lo sepa. Ustedes tienen el poder, ustedes son la segunda provincia de la República Dominicana y ustedes votan. Y eso ustedes tienen que representar un costo político a los políticos dominicanos, y eso me incluyo a mí. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el Congreso Nacional de la República, si usted vota por un diputado o una diputada de ultramar, usted tiene una silla donde, ¿qué? Todos los años se vota el presupuesto general del Estado. Entonces, si usted tiene una silla en el Congreso y llega un presupuesto general del Estado que le reduce todos los años, como ya está pasando, al presupuesto de educación, de medio ambiente, de mujer y de salud, ¿qué usted hace? Voto en contra. Mi partido vota en contra de este presupuesto y lo reenvía al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no se le puede reducir todavía más partida presupuestaria a educación. Y la correlación de fuerza, posible? Nicole, ahí dentro del Congreso, porque ustedes tienen a José Horacio Rodríguez. Rodríguez, ahora estaría tú, en Sí. caso de llegar, pero hay una correlación de fuerza que no permitiría un balance. Y esa es la pregunta. Y esa es la pregunta. República Dominicana presenta, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, uno de los países a nivel mundial que menos ha utilizado su crecimiento económico para el desarrollo de su país. Claro. O sea, nosotros somos un Exacto. país de ingresos medio altos con problemas de países extremadamente pobres. Totalmente. Gente que no tiene baño. Gente que no tiene baño, Sí. un millón de personas que no tiene un lugar adecuado para vivir, acceso a salud. O sea, los problemas que nosotros tenemos son los problemas casi de un país como Haití, pero tenemos los ingresos de China. Exacto. Entonces, somos de los países en el mundo. Y, Un desbalance. y a pesar de todo eso, nosotros vemos que países con muchos más problemas, ahí está el caso de Colombia, señores, el ingreso per cápita de Colombia es la mitad del de la República No, Dominicana. y tiene un conflicto de guerrilleros. Y tiene un Exacto. conflicto de guerrilleros y ellos han logrado llevar un partido de la izquierda al poder. Claro. Un país como el propio Chile, que fue La cuna del neoliberalismo, pero que ya lo Exacto, rechazó. Y exacto. nosotros estamos aquí todavía con él. Entonces, que fue y se presentó como la tacita del neoliberalismo, Claro. porque fue el primer país latinoamericano que llegó a ser un país de primer mundo. Pero República Dominicana, a la izquierda, como que ni siquiera llega. ¿Cómo es posible que siendo República Dominicana uno de los países de Latinoamérica que menos ha hecho y que más ha sufrido por el impacto del neoliberalismo, la izquierda ha sido incapaz inclusive hasta de unirse para ir en conjunto? Mira, hay dos preguntas súper interesantes aquí. La primera es la correlación dentro de la Cámara Legislativa. Nosotros hemos, con mucho orgullo, confirmado con la representación de José Horacio. José Horacio es un diputado de 190. Y hemos logrado entender, y eso pasa por la complicidad con la ciudadanía. José Horacio tiene un impacto dentro del Congreso que no importa que es solo uno. O sea, llegó con 3 propuestas. Prohibir el matrimonio infantil, ya es ley. Es prohibido casar niñas en República Dominicana. Llegó con la propuesta de crear la primera licencia de paternidad. Está de camino a ser ley, está en el Senado, y ya el Tribunal Constitucional dio un espaldarazo de que es un derecho, justo ayer. Y otra ley que fue la ley de teatro, y está ya depositada. ¿Y cómo ha logrado José Horacio, siendo uno de 190, no solamente depositar 3 de sus 3 propuestas, sino que también hemos logrado frenar proyectos que antes era pensado imposible frenar? Por ejemplo, proteger las áreas protegidas de Pedernales. O sea, con el fideicomiso de Pedernales se quería comprometer más de 6 millones de metros cuadrados de área protegida. Y si no fuera por la voz cantante de José Horacio, con la articulación de los activistas fuera del Congreso, se compromete y le damos básicamente nuestros recursos naturales a una empresa para que venga a explotarlo. O sea, resulta hasta irónico que tú pretendas concesionar o conceder a una empresa recursos naturales para que construyan un hotel, pero que en el camino de construir el hotel van a destruir los propios recursos naturales que son los que te están atrayendo a construir el hotel. O
O sea, esta es la lógica del capitalismo, obviamente, salvaje, que no contempla la conservación del medio ambiente y que no contempla una visión a largo plazo. Y eso pasa con la clase política también. Todas las personas llegan al Congreso, o llegan al Estado, o llegan al gobierno con los 4 años en la cabeza. Hay problemas que República Dominicana tiene y hay retos que República Dominicana tiene que van a tomar más de 4 años. Y que responden a una visión política y que reconocen y que tienen que suceder en un engranaje con todos los partidos políticos. Entonces la clase política tiene que ponerse de acuerdo en cuáles son las prioridades de la República Dominicana. Entonces nosotros logramos con José Horacio frenar cosas, ¿por qué? Por 2 factores importantes. Una buena representación, porque es un súper diputado y muy buen candidato y muy buen profesional. Y segundo, y muy importante, más importante que todo, una ciudadanía activa y vigilante, que le está dando más seguimiento que nunca a las cosas que pasan en el Congreso. Entonces estamos en una coyuntura de oportunidades que tenemos que aprovechar. Y esas, dentro de esos retos que tú mencionas, que tiene la República Dominicana, que no son resueltos en 4 años, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, la educación sexual integral. Nosotros tenemos un índice de embarazo adolescente altísimo en la República Dominicana. Y nosotros tenemos también que pensar en las que ya son madres, de ahí la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados. Pero ¿cómo vamos a hacer para prevenir tanto embarazo adolescente y mortalidad infantil que viene del embarazo adolescente? O sea, en República Dominicana no solamente las adolescentes que están saliendo embarazadas, o sea, las niñas también están saliendo embarazadas y muchas de ellas han muerto en proceso de parto porque su cuerpo no está listo para parir. Y tú dirás, bueno, pero eso yo no siento que eso es una necesidad. Bueno, eso le cuesta al Estado muchísimo. O sea, el embarazo a temprana edad y las familias disfuncionales cuando ocurren unos embarazos en unas situaciones, por ejemplo, de violación. Cuando una niña fallece en una maternidad, que pasa mucho, este año de hecho incrementó esa tasa, eso le cuesta al Estado dominicano. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando también de salud pública. Pero déjame hacer una pregunta. ¿Ustedes son una izquierda cultural o son una izquierda económica? ¿Por qué esa pregunta? Bueno, la definición tradicional de izquierda en aquellos que se identificaban en la contradicción interna del capital, de la economía entre capital y trabajo. Los que estaban a favor de los trabajadores eran la izquierda y los que estaban a favor de los... Los que se sentaban a la izquierda y los que se estaban a la derecha. No, eso era la asamblea en Francia. Pero lo que yo me refiero es lo siguiente, cuando yo estaba creciendo en los años 70, la izquierda era una izquierda básicamente económica. O sea, en tal caso particularmente en Cuba y en la Unión Soviética, el matrimonio homosexual estaba por... la relación homosexual era castigada por ley. O sea, y esa era la izquierda y nadie pensaba que para ser de izquierda tú tenías que estar a favor de lo que se llama ciudades altamente conservadoras. O sea, políticas de identidad. Exacto, políticas de identidad, de minoría y todo eso no era parte de la izquierda. Hoy nosotros vemos, y es uno que se cotó sobre la mesa, que los mayores temas de la izquierda es el problema del aborto, el problema de la defensa de las minorías, medio ambiente, lo que lo llamamos en Europa los Green Parties, o sea, los partidos verdes, claro, que son conservadores económicamente, o sea, están a favor del gran capital, pero a favor de cosas. Entonces, en el caso particularmente de Opción Democrática, porque yo veo que las diferentes propuestas que ustedes tienen más que ver con medio ambiente y con problemas de cosas culturales, pero nada que tenga que ver con el mejoramiento de la clase trabajadora. O por ejemplo, hay una moción para incrementar la semana laboral a 48 horas en República Dominicana. O sea, eso es una posición económica. Claro. O sea, el hecho de que la reforma fiscal, donde República Dominicana es uno de los países que tiene los niveles más bajos de recolección de impuestos de su economía, pero al mismo tiempo la mayor parte de los ingresos no son progresivos, o sea, no es al capital sino al consumo. Claro. Entonces, ¿cuál es la posición de Opción Democrática en lo que nosotros llamamos la izquierda económica? Bueno, la que tiene que ver con la defensa de los trabajadores, con la distribución de la riqueza y ese tipo de cosas. Quiero recordar que José Horacio Rodríguez, nuestro diputado, fue el único diputado que llevó la voz cantante a favor de la indexación justa de los salarios dominicanos. O sea, en el presupuesto general del Estado se está estipulando cobrarle impuestos a un salario que es de menos de 40,000 pesos, como si fuera un salario de lujo, cuando la canasta básica familiar supera los 40,000 pesos. Entonces nosotros somos una izquierda, somos un partido democrático de centro izquierda. La corriente de la Opción Democrática es centro izquierda, pero sí nosotros abogamos por transformaciones sociales, económicas y políticas, y no van tan divorciadas una de la otra.
porque las dos dependen de cada una para subsistir. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de un sistema nacional de cuidado, eso es una propuesta económica. ¿Por qué? Porque una madre que vive en Herrera opta, lo digo porque no tiene otra opción, en trabajar en una banca que le va a pagar 7,000 pesos al mes, porque está en la acera de su casa y eso le permite ver a sus hijos cuando llegan de la escuela. Pero una madre que tiene un sistema nacional de cuidados, que sabe que tiene dónde dejar a su hijo desde los 0 hasta los 5 años, que tenga un transporte escolar digno, donde lo van a buscar y lo van a llevar a casa, que tiene una educación pública digna, donde sabe que va a aprender, va a optar por buscar no solamente otro trabajo, sino por seguir estudiando, porque va a tener tranquilidad y paz mental para hacerlo. Entonces, esto es una transformación económica que República Dominicana nunca ha visto. Nunca ha visto. Y es una de las cosas, y perdón que me interrumpa, y es una de las cosas tan esenciales, porque hemos pensado, y es un error histórico de la izquierda, la izquierda tradicional ha dado por sentado, al igual que la derecha, el rol de las mujeres en el desarrollo económico. O sea, la economía neoclásica fue concebida naturalizando el rol de cuidadora de la mujer. ¿Y qué pasó cuando la mujer tuvo que emigrar al ámbito público? Cuando la mujer tuvo que emigrar al ámbito público, se creó la llamada crisis de cuidados, porque como los dos estaban fuera trabajando, ¿quién cuidaba a las infancias? ¿Quién cuidaba a las personas mayores? ¿Quién cuidaba el hogar? ¿Quién gestionaba el hogar? ¿Quién hacía tarea? Y hoy estamos en todo el mundo occidental con esta crisis de cuidado que no hemos sabido solucionar. Entonces, si queremos desarrollo de la mitad de la población, nosotros tenemos que tomar decisiones para que las mujeres puedan desarrollarse mucho más y mejor. Bueno, mira, Nicole, a propósito de eso que tú estás diciendo, del cuidado, que está muy bien el pensado, pero yo conozco algunos casos allá en República Dominicana que sí tienen sus niños en estos centros, pero que la mayoría de las mujeres lo que hacen es que no trabajan. O sea, ¿cómo regular que quien lleve a su niño ahí sea una persona que está trabajando, que está estudiando o que está haciendo una actividad productiva y que no sea una persona que diga, bueno, pues yo estoy viviendo la vida tranquila porque mis hijos están ahí, le dan comida, le dan educación y están bien? Eso es otro problema. Mira, todos esos casos, los casos así existen, pero yo no diría que son una mayoría. Yo he trabajado de cerca y he estado muy de cerca con mi territorio, allá en Santo Domingo Oeste, y lo que yo veo día a día son madres fajadas, trabajando, con 2 y 3 trabajos, con el grito al cielo, porque aún así el dinero no da. Entonces, esos casos existen, y porque existen es que tenemos que tener un Estado fuerte que fiscalice. O sea, la fiscalización siempre ha sido la pata coja del Estado dominicano, porque la voluntad política no está para hacerlo. De hecho, nosotros tenemos el barrilito y el cofrecito en el Congreso Nacional Dominicano. ¿Quién fiscaliza en qué se usa eso? Digamos que está estipulado para ayudas sociales, pero aunque sea para ayudas sociales, ¿quién fiscaliza que se está usando para eso? Nadie. Es un dinero que se te otorga para tu merced. Y no es el rol del legislador tener ese dinero para ayudas sociales. Y ahorita decías también el tema de la desigualdad económica, que por más que crecemos, se sostiene. Claro, ¿usted sabe por qué? Porque nosotros nos hemos dedicado a tener gobiernos que ven las políticas sociales como ayudas sociales. Una fundita que otro día aquí, un bono de solidaridad, un cariñito de Navidad, una brisa navideña. Esos son soluciones parche. Pero, que no transforman el sistema económico, que crea esas desigualdades. Y política. Bueno, vamos por parte. Primero, la izquierda, todo lo que usted pide, eso se generó primero en los partidos, en los países de la izquierda. Claro. O sea, el movimiento feminista surge en la izquierda. Claro. Y los Rosa Luxemburgo es la gran feminista del mundo. Claro. O sea, que del mundo. El movimiento feminista nace en Europa, en Alemania, dirigido por los partidos de la izquierda económica, y que veían a la mujer como un elemento económico igual que el hombre, claro, con todos los derechos iguales. Bueno, que quede ese asunto claro. Pero lo siguiente, todas esas cosas requieren un gobierno que tenga la transparencia, buena gobernabilidad y al mismo tiempo una transformación de las recaudaciones fiscales. Totalmente. Exacto. O sea, yo puedo poner un
un jardín de infancia en la esquina, pero si la mujer todavía ahora tiene que pagar 50 pesos por un plátano, porque entonces estamos en la misma. Totalmente. Estamos en la misma. Entonces, nosotros necesitamos una economía que sea económica y que funcione. Y uno de los aspectos básicos, como lo dijo la gobernadora de la canciller alemana, es que en Latinoamérica no se paga impuestos. Merkel, se recauda, son bajos niveles de recaudación. De recaudación. O sea, en Alemania llega al 61, en República Dominicana al 22 apenas, y la evasión fiscal es enorme. Y la pregunta es la siguiente: ¿considera opción democrática que todos esos cambios que ustedes sugieren y que son imprescindibles para el desarrollo nacional, completamente la integración de la mujer a todos los niveles en el desarrollo nacional, es imprescindible para el desarrollo de cualquier país, sin una profunda reforma fiscal? No, totalmente. Nosotros hemos abogado por la reforma fiscal y hemos hablado del tema de que los impuestos en República Dominicana no deben ser progresivos, son regresivos. O sea, cuando hablamos de que en el presupuesto general del Estado se le está estipulando cobrar impuestos a un salario que ni siquiera es un salario de lujo, cuando nuestro propio código tributario dice que se debe de ajustar esa tasa y no está pasando. Entonces, lo que yo quiero tratar de mostrar aquí es diciendo, si nosotros no tenemos una clase política que mejore, que de verdad represente y de verdad fiscalice, ninguno de esos cambios van a ocurrir. Porque lo que pasa es que lo que tenemos ahora son cabezas que piensan diferente, tomando decisiones pensando diferente. Y un buen legislador, por ejemplo, como José Horacio, una buena legisladora, como yo sé que yo seré y lo puedo ser, es una legisladora que sabe articular mayorías alrededor de necesidades básicas. Y cuando yo digo articular mayorías, es articular mayoría de legisladores y legisladoras, aunque estén en otro partido. Yo creo que hemos tenido una política muy envuelta en el ego, en la parafernalia. Hemos puesto el tema de la corrupción como algo central porque lo es. Sin embargo, hay otros temas que hemos descuidado porque no hemos enfocado demasiado en eso. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mejorar la clase política, porque el Congreso, ¿qué es el Congreso? El Congreso es el lugar donde se decide el país que queremos ser. Todos los días, a veces decimos, ¿y qué puede hacer un diputado o una diputada por mí? Ese diputado y esa diputada toma decisiones todos los días que te pueden favorecer o perjudicar. Entonces, hasta que nosotros no mejoremos la clase política, hasta que nosotros no construyamos fuerzas de poder que de verdad sepan ponerse de acuerdo en esto que estamos hablando, de las transformaciones sociales y económicas que necesitamos, hasta que no mejoremos la clase política, eso no va a pasar. Porque lo que tenemos es una clase política que está inmiscuida en su propio ego. Pero entonces, ¿cómo mejoramos esta clase política, Nicole? Si al final en las elecciones la gente dice, bueno, si me dan 1,000 pesos yo voy y voto por ti. Entonces, claro. Si ya el liderazgo local no tiene ningún tipo de valor, porque ya señalamos con el dedo a la persona que puede aportar dinero a nuestra campaña. Claro. ¿Cómo la mejoramos? Por eso es que Opción Democrática está aquí, por eso es que yo estoy aquí, por eso es que estamos, como dice un buen dominicano, echando el pleito, porque República Dominicana lo merece. República Dominicana merece que nosotros lo intentemos mejorar ese sistema clientelar que tiene ya más de 30 años instalado, y eso pasa como participando, no necesariamente tú siendo candidato o candidata. Ojalá yo ver en el 2028 mucho más candidatos y candidatas que no provengan de las fuerzas políticas tradicionales, pero también pasa por ser ciudadano y participar. A veces yo estoy allá en el territorio, en un volanteo en el cruce de Mano Guayabo, y me dicen, pero dame 500 pesos dentro del volante, y yo les digo, tú sabes que si yo te doy 500 pesos yo te lo doy y me olvido de ti, y me voy a trabajar tomando todos los días decisiones que te fuñen la existencia, que te hacen vivir mal y que te hacen sentir mal, ¿verdad? Sí. Entonces la persona que te ofrece dinero por tu voto te está insultando. Así es. Esa es la lógica que tenemos que construir, y cada vez está más construida. La ciudadanía está cada vez más empoderada, y yo lo siento porque yo estoy siempre en el territorio. Señor, entonces eso se contrarresta con buena propuesta política. Señorita Pichardo, señorita, ¿verdad? Claro. Okay. No. Creo yo. No, me refiero a tú. O sea, señorita Pichardo, la comunidad dominicana en el exterior va a tener cerca de 1 millón de votantes. Como usted lo dijo, va a ser la segunda provincia. Encima de eso, es la provincia más rica de la República Dominicana. Y tiene un aporte. Sostiene nuestra economía. ¿Qué consejo
ustedes nos dicen a nosotros qué debemos nosotros comenzar a hacer, porque nosotros no necesitamos los 500 pesos para el costo. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Cuál debería ser la ruta de nosotros dominicanos en el exterior que debemos empujar para llegar a esa República Dominicana que tanto usted como yo deseamos? Bueno, yo creo que tenemos que apoyar candidaturas que vienen a hacer una campaña diferente, como Carolina Beltré y Ángel Bogar. ¿Por qué? Porque vienen de un partido como Opción Democrática que rinde cuentas, que no le toma dinero al gran empresariado, que no le toma dinero a fuentes ilícitas de financiación. O sea, una persona que llega cogiendo dinero y debiendo favores es una persona que va a gobernar pagando favores. Entonces, empezar a votar conscientemente, y si estoy en el lugar de dar un consejo, porque tampoco nunca he vivido aquí y siento que las personas que viven aquí tienen otras vivencias que yo no he tenido, pero yo quiero decirles que se articulen alrededor del enemigo en común. Yo entiendo que no todos los candidatos van a ser nuestros simpatizantes. Todos los candidatos van a tener un defecto de algo que no nos guste. Pero siempre se hace todo, se vota en comparación, se vota poniendo blanco y negro. Fulano o fulana tiene algunas cosas que no son de mi agrado, pero va a ser el contrapeso necesario en el Congreso para que yo viva mejor y para que el dinero que yo le envíe a mi familia allá rinda de verdad. Entonces, articularse alrededor de un enemigo en común y de un objetivo a favor en común. Yo quiero mejorar el Congreso, yo quiero ser una fuerza política, yo quiero representar un costo político, y para eso hay que entender y tener las prioridades bien claras. Bueno, Nicole, yo creo que suficiente bien dicho. Tú eres una buena comunicadora. Gracias. Pero el chat de Levántate New York, ya para terminar, porque el tiempo se nos ha terminado. Dice Priscila Núñez, esa es mi diputada, Miguel Alejandro Martínez Morel, tenemos que apoyar a esa joven. Dice, buenos días, Mariyeli Parra, Priscila Núñez, bienvenida Nicole. Gracias. Eridania Recio, dice, buenos días familia, bienvenida. Y Víctor Castro. Gracias, Nicole. Gracias a ustedes por tenerme aquí, me encantó esta tertulia, muy buena. Así que gracias a Nicole, señores. Nos vemos. Vamos a una breve pausa.